Bueno, se ha levantado estos días la controversia entre los montañeros, aficionados a la naturaleza y amantes de la pedriza, porque se va a derribar un bar mítico, el Torrero, y el otro día hubo una despedida muy emocionante en la que acudieron muchísimos montañeros y amantes de la pedriza. Y estamos al teléfono con Narciso de Dios Melero, que además de ser montañero, defensor de la pedriza, es guía de alta montaña y miembro de la Asociación Española de Guías de Alta Montaña, entre otras muchas cosas, autor de libros sobre montaña y un loco de la montaña. Le diría que 100.000 veces más que yo, porque es una locura oírle hablar con la pasión que tiene. Bueno, Narciso, bienvenido a los micrófonos de Crónica Norte. Hola, buenos días. Vamos a empezar por el principio. Lo primero, no nos vamos a ir ahora a la historia del Torrero, sino a cuándo le dan la sentencia de muerte al Torrero, que estos días ya se está cometiendo, digamos, un poco la ejecución. Cuéntanos un poco. Pues la verdad que amenazados llevaban bastante tiempo. Algunos creían que esa amenaza no se iba a cumplir, pero cuando se tiró el de Esteban, que es el que estaba al lado, muchos creímos ya que estaban absolutamente sentenciados. Y efectivamente le dieron un plazo y el día 19 fue el último día que pudieron abrir, y el lunes 20 ya entraron las excavadoras. Luego vamos a hablar del por qué sucede todo esto y que nos des tu visión y tu opinión, pero para que la gente que no conozca la importancia de este bar, cuéntanos un poco, muy resumida, la historia de este bar. Pues la historia es que en el año 65 un alcalde de Manzanares, que creo recordar que se llama Timoteo González, le da un permiso a Manuel Torrero, que era un camionero, para que construya un chiringuito en donde está. Era un local muchísimo más pequeño, porque los que somos veteranos le hemos conocido también más pequeño, ¿no? Le da un permiso con la idea de ayudar a los montañeros que vayan a la zona y, con la mentalidad de los años 60, potenciar un poco el turismo de la zona. Hay que tener en cuenta que los pueblos de la sierra en los años 60 eran pueblos donde había de todo menos riqueza, había mucha miseria, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empieza. Manuel Torrero se asocia con Esteban, no recuerdo el apellido, y luego al poco tiempo se separan y Esteban monta el chiringuito de al lado. Entonces, cualquiera de los dos chiringuitos, que tienen más de 60 años, han sido el punto de encuentro de todos los montañeros, escaladores y de todo el mundo que iba allí a la Pedriza. Y la tradición era, evidentemente, el tomar un café a primera hora y el tomar la cerveza cuando acabas, o incluso comer allí. Pero es que además durante la década de los 60 y 70 había un cuerpo de la Guardia Civil, de la Cruz Roja, montañeros de la Cruz Roja que estaban adscritos a la Cruz Roja, que eran un servicio de rescate de los primeros que había en España, y lo utilizaban como base y como centro. Y el hecho de que sea un punto de encuentro significa que es un punto cultural, donde se intercambian opiniones, donde se intercambia información, donde puedes ver compartir con veteranos. Yo quiero recordar a Carlos Frías. Carlos Frías es un montañero que ha fallecido muy mayorcito hace unos meses, y que el hombre estaba allí con su cuaderno apuntando cosas, hablando con todos los montañeros, y de las cosas que apuntaba escribía, ¿no? Así que hubiera dicho este hombre, menudo berrinche se hubiera llevado con esta historia de ahora. Está claro que para todo aquel que ama la montaña madrileña y que ha ido una y por no decir cientos de veces a la Pedriza, a darse un paseo, a subir a sus berrocales, a escalar, este era un centro que era clave, ¿no? La cuestión es que ahora, con la llegada del Parque Nacional, llegan nuevas directrices, nuevas leyes, nuevas ideas, nuevos conceptos de lo que es la montaña, y el Torrero se derriba y desaparece. Ha tenido ahora detractores, digamos, de gente joven, gente nueva, que dice que, claro, que esto no era lógico tenerlo en un parque nacional. ¿Cuál es tu opinión, Narciso? Pues que
Y en las redes sociales he tenido algún, para mí, amargo debate con más de uno, porque lo que trasluce es, dicho desde todo el respeto, absoluta desinformación. O sea, ¿cuántos de esos que escriben saben que Manolo Torrero, que es el padre de Marimar, a la persona que han echado, cuántos saben que tiene un permiso municipal? ¿Cuántos saben que el Ayuntamiento de Manzanares el Real está cobrando el IBI y ha estado cobrando el IBI? La pregunta es, ¿un ayuntamiento puede cobrar el impuesto del IBI a una instalación que es ilegal? Porque si el ayuntamiento sabe que es ilegal, el ayuntamiento es el que está cometiendo un delito. La otra tontería, lo de que es que tiraban las aguas al río. A ver, en los años 60, claro que se tiraban las aguas al río, como se tiraban las aguas de los pueblos, y porque no había depuradoras, ni había nada, ni había ese concepto. La historia hay que contextualizarla para entenderla. Pero hace muchísimos años que tienen una fosa séptica y que las aguas no van al río, no van al río. Entonces, ¿a quién le interesan todas estas mentiras? Al propio Parque Nacional. El Parque Nacional ya hizo, para los que saben leer entre líneas, ya abrió la puerta a cuáles eran sus intenciones cuando en la casa que hay, que siempre se le ha llamado la casa de los guardaparques, la que hay cruzando el río, cuando hicieron una cesión a una gente y allí se montó un chiringuito donde se daban comidas, todo muy ecológico, cervezas todas muy ecológicas, a 5 euros la cerveza, no a lo que cobraba Marimar. Un auténtico escándalo el que ofrecieran cursos de escalada que llamaban escalada en familia, 18 euros, les ponían el material, les ponían todo, 2 horas. Hombre, uno lleva más de 40 años dando cursos. En 2 horas me da tiempo a enseñarle el nudo, y, me perdonáis la broma, a enseñarle cómo se tiene que atar y cómo se atan los pies de gato. Pero esto es lo que pretende el Parque Nacional. Poner sus propios guías, imponer sus propios criterios y poco a poco lo que están haciendo, irnos robando la libertad en las montañas, que eso es lo más grave. O sea, Narciso, que de alguna manera todas estas nuevas leyes, directivas, razonamientos, normas internas del Parque Nacional están desnaturalizando lo que era el concepto de montaña, de naturaleza clásico, en la que la gente se acercaba a la naturaleza y a la montaña a aprender, a conocerla, a amarla, y se ha convertido en una especie como de parque temático, más o menos. Totalmente de acuerdo. Mira, Francisco Giner de los Ríos, por cierto, el refugio de la Pedriza lleva el nombre de este señor, fue el inventor, por así decirlo, del Instituto Libre de Enseñanza. Y este tiene una frase que a mí me parece grandiosa y que yo suelo repetir mucho en mis conferencias. Dice, el paisaje es un bien cultural. Si se entendiera así, pues seguramente no osarían meter sus manos de la manera tan burda que hacen con el paisaje, transformándolo. Porque cada vez que entra un parque natural o los gestores del parque natural o parque nacional de cualquier sitio aquí en España, porque los ejemplos no solo son en el Guadarrama o en Gredos o en Ordesa, cada vez que entran, uno de sus conceptos es ajardinarlo. Y parece, como tú bien dices, un parque temático. Yo hay una broma que gasto en mi documental de La Pedriza, hablando de esto, utilizo el cuadro de las meninas de Velázquez. Y bueno, yo no soy un especialista en pintura, pero dicen que ese es uno de los mejores cuadros de la historia de la pintura universal. Y yo siempre pregunto, lleno de broma, que un cuadro así tan importante, ¿cómo se le ocurre poner a chicas tan feas, con las chicas tan guapas que hay en España? Bueno, pues siguiendo, me permito gastar la broma, que siguiendo los criterios de los gestores de los parques nacionales en España o de los parques naturales, lo que he hecho es poner la cara de modelos guapísimas encima de las caras que pintó el señor Velázquez. ¿Eso es respeto a la historia? No, ninguno. Ningún respeto a la historia. Como no es ningún respeto a la historia haber pintado la cadena del pájaro de negro, que la tienen allí en el parque, en el centro de interpretación. La han pintado de negro y parece que la han sacado de la ferretería ayer. Ni tienen un cartel explicativo de nada qué significa esa cadena. Ni conocen la historia ni les interesa. Lo único que hacen, desde mi punto de vista, es proteger soterradamente un pungo de negocio de unos pocos a costa de los derechos de todos.
Narciso, yo te quiero preguntar, todas estas situaciones no se podrían llevar a cabo si no hay aliados, ¿no? Porque no solo creo que sea la propia gestión equivocada o no del Parque Nacional, sino que también el resto de las instituciones que están relacionadas con la montaña, ¿alguien más ha piado, alguien más ha protestado? No, desgraciadamente las federaciones territoriales, sus intereses parece que son otros. Y voy a dar un dato que resulta escandaloso. No me voy a referir a la Federación Madrileña, me voy a referir a la antigua Federación Española, la que llevaba el presidente Joan Garrigós hasta hace 5 años. Y voy a dar un dato que salió publicado en un periódico, o sea que eso la gente lo puede encontrar en internet. El 73% de los presupuestos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada de hace 5 años se dedicaba a viajes y a sueldos, a dietas de directivos y a sueldos, y solo el 2,5% se dedicaba a proyectos relativos a la montaña. Pues me parece que está clarísimo. Me parece que está clarísimo cuáles son los intereses de estos señores. Y los presidentes de los clubs de montaña, no representan a los montañeros tampoco. ¿Por qué? Pues seguramente porque la ley del deporte no es democrática. Y no hablo del deporte de la montaña. Ahora con el fútbol lo hemos visto y ya hay periodistas que parece que han descubierto que efectivamente desde que murió Franco, la ley del deporte, todas las leyes del deporte no son democráticas porque impiden un derecho tan elemental como es un federado, un voto. Se vota por estamentos y votar por estamentos yo siempre digo que es como la vieja ley franquista de la democracia orgánica que llamaban, que se votaba por el municipio, por el trabajo y por la familia. Y a la democracia, cuando le pones un apellido, deja de ser democracia. Entonces, ese es uno de los cánceres que tenemos. Ni nos representan los clubes ni nos representan las federaciones. Por eso, cada vez hay más gente federada fuera de España. Para terminar este asunto del tema del Bar Torrero de la Pedriza, un clásico entre los montañeros y entre los senderistas de esta maravillosa sierra, te quería preguntar, por un lado, el otro día estuvisteis en la despedida, ¿se llegó a algún tipo de acción, se llegó a algún tipo de idea para denunciar esto más allá de lo que se está viendo en redes sociales? Y también te quería preguntar por cómo ves la gestión en general de los parques nacionales en España. Bueno, pues mira, a la primera no se hizo nada más que haciendo una pequeña caricatura, besos, abrazos y muchos lloros. Es lo único que se hizo. Yo eché en falta a mucha gente joven, pero ya me pasa con muchas cosas. Ahí había un montón de veteranos, había gran parte de la historia de la escalada de la Pedriza estaba metida allí. Y también me di cuenta de unas cuantas ausencias muy significativas, pero esas ausencias evidentemente se señalan a sí mismos, ¿no? Yo tengo la sensación de que si la respuesta que fue espontánea, porque esto surgió en 24 horas, que Marimar puso una despedida de que, oye, que tengo que cerrar, que el domingo será el último día, y yo hablé con ella 70 horas antes del domingo o 48 horas antes, hablé con ella para ofrecerle el documental de la Pedriza y hacer una especie de homenaje un poco más más potente, ¿no? Más tal. Y bueno, pues no hubo más. Ojalá toda esta indignación que muchos tenemos sobre el cierre, sobre el derribo del Torrero, sirva para movilizarnos. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Porque estamos absolutamente adormecidos. Los gestores saben que nosotros no somos capaces de movilizarnos. Ya lo descubrieron hace 30 y tantos años cuando se prohibió escalar en las hoces del río Cabriel. Nosotros los escaladores siempre lo hemos llamado Contreras, en aquella pelea de José Bono con José Borrell por donde tenía que pasar la autovía a Valencia. Y allí descubrieron que los montañeros no somos capaces de movilizarnos. Hubo una de las movilizaciones que nos juntamos 14 personas.
Entonces, si no somos nadie, si no somos capaces de defendernos, ellos seguirán actuando desde la impunidad. Eso es así de lamentable. ¿Y me repites la segunda pregunta, por favor? Era Sí, sobre la gestión, ¿no? además me viene muy bien, Narciso, que hables de esto porque es una de las grandes cuestiones que se ven con claridad y es la falta de relevo generacional en la montaña, en la naturaleza, y que tiene mucho que ver con los nuevos usos que están proliferando. Y la pregunta era al respecto de cómo ves la gestión en general de los parques nacionales en España. Pues mira, daría para mucho, pero por hacer un resumen, yo pregunto en mis conferencias cómo se puede gestionar, cómo se puede conjugar la protección a un territorio con ir presumiendo año tras año de batir récord de visitantes. Esto lo hacen en Ordesa continuamente, todos los años. Creo que la cifra va a rondar los 2 millones de visitantes. Evidentemente, la distancia a los sitios es una limitación para la visita. En la Pedriza la gente pues está en la primera hora y cuarto de caminar. Tú te vas a las torres y allí no hay nadie, ¿no? Entonces, esto no lo han descubierto ellos porque tampoco les interesa. A ellos lo que les interesa es su negocio, su absoluto negocio. Y yo estoy convencido que igual que han hecho con aunque no sea Parque Nacional, igual que se ha hecho con la Resa de Cercedilla, que ahora entran en la Resa de Cercedilla, cobran, igual que se ha hecho con el aparcamiento de la plataforma del Circo de Gredos, que es donde se cobra, ellos la regulación la consisten en cobrar. No hemos protestado ni nadie nos ha explicado por qué se han reducido los aparcamientos de la Pedriza. Ellos ya se han dejado un sitio detrás de una barrera para tener sus privilegios. Porque España es un país de privilegios. Entonces, ellos tienen sus privilegios ahí, tienen su aparcamiento. ¿Por qué han reducido los aparcamientos? Cuando los aparcamientos son pequeños, no caben tantos coches allí. Es todo un desastre. Es todo un desastre. Y lo peor de todo es que yo los llamo el coro de palmeros, que hay gente, con todo el respeto, pero hay gente que les compra los argumentos y parece que no somos capaces de pensar un poquito más allá del argumentario oficial. Y lo difícil es pensar en libertad. Claro, ¿qué pasa? Que cuando piensas en libertad y te sales del argumentario oficial, te señalan con los dedos. Te señalan, tú eres un maldito, tú no eres una persona non grata. Porque te sales de los cánones. No tengo demasiada fe en que las cosas puedan cambiar, desgraciadamente, ¿no? Porque termino con una anécdota. Hace 2 años, 2 inviernos, hubo una reunión de guías de montaña en el puerto de Cotos. Y allí los técnicos nos pusieron, a una veintena de guías de montaña, nos pusieron un vídeo que era un insulto a la inteligencia, de lo burdo que era en la manipulación, con la gente de los plásticos, con la gente de los trineos, para tratar de justificar determinadas prohibiciones, ¿no? Entonces, cuando acabó el vídeo, yo le pregunté al técnico, oiga, ¿qué piensa hacer el Parque Nacional con el problema de la cabra? La cabra se introdujo en 1990, no había cabras en el Guadarrama. La cabra hispánica esta, que en realidad son ovejas con cuernos. Los científicos calculan que la población óptima para todo el Guadarrama es de 1.500 a 1.700 ejemplares. Pasan de 6.500 los ejemplares que hay. No hay que preguntar más que a un veterinario para que nos diga cuáles son las enfermedades y los problemas que generan. No hay que preguntar más que a un pastor para que te explique el destrozo que hacen a la vegetación. Hay zonas de la Pedriza, como es el Prado Pelucas, que están absolutamente arrasadas. Llegan los gestores y lo llenan de vallitas, pero si eso es arena, si eso ya se ha comido el sustrato, si ahí no va a salir nada. Bueno, pues le pregunto al señor técnico que qué piensa hacer con el Parque Nacional con el problema de la cabra. Y después de reflexionar un segundo me dice, en realidad nada, porque los ecologistas se nos echarían encima. Y yo enseguida pensé, este es el concepto que tienen de los montañeros. A los montañeros le puedes prohibir cualquier cosa, porque como no se van a movilizar, ahora con los ecologistas me tiento la ropa. Pues a lo mejor los montañeros debemos aprender esta lección y empezar a movilizarnos. Pues Narciso de Dios Melero, lo primero es darte las gracias por hablarnos de todos estos asuntos que seguiremos en los micrófonos de Crónica Norte
alargando este y muchos asuntos, no solamente el del bar de Torrero de la Pedriza, que ya desaparece de nuestras vidas, sino de otros muchos problemas que aquejan a las montañas y a la naturaleza española, y que con estas nuevas formas de entender el uso de la naturaleza, nos llevan a muchas contradicciones lógicas y de sentido común. Yo te doy las gracias, ha sido un placer escucharte y esperemos que podamos tenerte más días en nuestros micrófonos. No, gracias a vosotros por dar voz a la disidencia. Muchísimas gracias, de verdad. Y ojalá consigas que un día alguien de un parque nacional, de cualquier parque nacional, se comprometa a debatir con alguien contrario a cómo se gestiona. Si lo consiguieras, te tendrían que dar el Pulitzer. Bueno, eso yo lo veo muy difícil, lo uno y lo otro. No creo en premios. Perdóname la broma, pero no es creo. para... Los niños no vienen de París y los premios ya sabemos, todos los premios ya sabemos cómo la mayoría de ellos funcionan. Es un placer, Narciso, y seguiremos llamándote para otras muchas cuestiones de la montaña. Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.